Este era un Bentley Brooklands del 2009 y era el coupé de lujo definitivo, o al menos lo era en 2009. Cuando era nuevo, era el coupé de lujo insignia de Bentley. En aquel entonces, este coche tenía un precio de más de $400.000, lo que equivale a algo menos de $500.000 en dinero actual. Y hoy voy a analizar este coche y voy a mostrarte qué obtenías por ese dinero. Vamos al Brooklands. El Brooklands era básicamente la versión coupé del Bentley Azure, que ya analicé. Aquel era un descapotable de lujo. Este estaba dirigido a compradores adinerados que querían un enorme coche de lujo de 2 puertas con techo fijo en lugar de una capota descapotable. Por aquel entonces, el Brooklands y el Azure eran los modelos insignia de Bentley. La idea era que si eras rico, comprabas un Continental GT. Si eras realmente adinerado, comprabas uno de estos. Comparado con otros Bentley recientes, el Brooklands es excepcionalmente raro. Cuando salió este coche, Bentley dijo que limitaría la producción a solo 500 unidades, pero el Brooklands debutó en plena recesión económica mundial de 2008 y 2009, así que tuvieron problemas incluso para vender esas unidades. Sobre el papel, el Brooklands es bastante impresionante. Utilizó un V8 biturbo con 530 caballos y 775 libras de torque. Es una cifra considerable. Mejor aún, la depreciación ha hecho mella en el Brooklands. Este ejemplar lo ofrece a la venta Rancho Santa Fe por menos de $100.000, lo que supone realmente una fracción de su precio original. Y hoy voy a enseñaros el Brooklands y todos sus detalles y características. Después lo sacaremos a la carretera y lo conduciremos. Y finalmente le daremos una puntuación. Muy bien, voy a empezar con los detalles y características del Brooklands entrando en él, y eso significa empezar por la llave, que es sencilla y básica. Podéis ver que lleva el logotipo de Bentley en un lado. Le dais la vuelta y tenéis un botón de cierre y otro de apertura, y eso es todo. No hay botón para abrir el maletero, no hay botón de alarma, no hay ningún diseño especial, teniendo en cuenta que pagaste $400.000 por esto. Ahora al entrar pasamos a la puerta. Hay sorprendentemente mucho que contar sobre esta puerta. Para empezar, es absolutamente enorme. Este es un coche grande y esta puerta tiene que dar acceso tanto a los asientos delanteros como a los traseros, así que es realmente larga. Tan larga, de hecho, que tienes 2 manillas. Si estás sentado en el asiento delantero, puedes abrir la puerta tirando de la manilla delantera. Si estás sentado en el asiento trasero, también tienes una manilla para ti. Simplemente estiras el brazo hacia adelante y puedes ver que hay una segunda manilla más atrás, hacia los asientos traseros, para que los pasajeros de atrás puedan agarrarla al salir. No es habitual ver un coupé tan grande que necesite 2 manillas para solo una puerta. Ahora, hay peculiaridades destacables de la puerta. Una de ellas es la moldura. En la parte superior de la puerta tienes esta preciosa moldura de madera con el logotipo al lado de la B de Bentley justo en el centro. Un aspecto absolutamente precioso y opulento, exactamente lo que esperarías teniendo en cuenta la categoría y el precio de este coche. Pero probablemente lo mejor de esta zona de la puerta sea este umbral. Algunos coches dejan esta zona completamente vacía, pero no cuando cuestan $400.000. Podéis ver que en una mitad pone Bentley Brooklands y la otra mitad está personalizada. Concretamente dice Bentley Brooklands Commission for J. Edwin Holiday. ¿Sabes que eres rico cuando tu Bentley lleva tu nombre escrito cada vez que abres la puerta? Y ahora pasamos a una de mis características favoritas del Brooklands. En la consola central podéis ver este pequeño interruptor junto a la palanca de cambios que parece bastante poco familiar. Resulta que cuando pulsas ese interruptor, todas las ventanillas bajan al mismo tiempo. Mirad, podéis ver cómo todas bajan a la vez con solo pulsar un botón. Esto es especialmente interesante porque el Brooklands no tiene pilar central, es decir, no tiene pilar B. Cuando bajas las ventanillas delanteras y traseras, tienes una enorme abertura lateral por la que entra el aire. Realmente mejora la experiencia de conducción relajadamente en este coupé. Y lo interesante de poder bajar todas las ventanillas a la vez es que simplemente pulsas un botón y tienes estas enormes aberturas en los laterales. Una característica muy especial y, por supuesto, funciona en sentido contrario. Supongamos que vas conduciendo así y vas a aparcar o empieza a llover. Simplemente tiras del interruptor y todas las ventanillas suben a la vez.
Y ahora vamos a pasar a los demás detalles y características del interior del Brooklamp. El Brooklamp salió al mismo tiempo que el Continental GT, y el Continental GT era más rápido y potente, pero el Brooklamp era más caro. La diferencia pretendía ser que el Continental GT era para el comprador joven que quería algo moderno, nuevo, fresco y rápido. El Brooklamp era para el comprador adinerado de la vieja escuela. Y realmente se nota en este interior. Tienes este mismo salpicadero vertical que fue característico de los Bentley durante muchos años. Y los materiales, la calidad, los acabados, todo gira en torno al lujo clásico en lugar de la tecnología. Os voy a dar algunos ejemplos de ese lujo de la vieja escuela en este interior, empezando por los colores. Podéis ver que la mayor parte del interior es de color crema, pero también hay detalles en rojo oscuro. Por ejemplo, el volante es en mitad crema, mitad rojo oscuro, de manera que el exterior quede reflejado en el interior. Lo mismo ocurre con el cuero del salpicadero. Podéis ver que la mitad superior es de color rojo, oscuro, para combinar con el exterior, mientras que la mitad inferior es crema para combinar con el resto del interior. No se ven muchos interiores en rojo oscuro y crema en los coches deportivos modernos. Y ese lujo clásico continúa en los acabados. Fijaos en la moldura de madera del salpicadero. Una madera preciosa, como cabría esperar en un Bentley, pero lo que me gusta es la moldura que está junto a ella. Tienes otra madera diferente, así que tienes dos tipos distintos de madera colocados juntos. De nuevo, no es algo que encuentres en los coches modernos, es una característica muy propia del lujo clásico y puro. Y otra característica de la vieja escuela del coche. Si eres una persona joven con un coche caro, probablemente quieres subir la música para que todo el mundo te mire. No ocurre eso en el Brooklamp. De hecho, la radio está oculta a la vista detrás de este panel de madera con una B al lado de Bentley. Tienes que pulsarlo para acceder a la radio. Pero en el estado normal de este coche, la radio está encendida porque cuando conduces este coche, quieres deslizarte tranquilamente en un silencio absoluto. Y por cierto, creo que este es un buen momento para enseñarte la pegatina de características y explicar cómo un coche como este acaba costando $408.000. Este es el asunto, el precio base es de $341.000. Así que ya estás entrando en un territorio tremendamente caro antes de empezar a añadir opciones. Pero hay muchas opciones, por ejemplo, con diferencia la opción más cara del coche son los frenos cerámicos de carbono. ¿Crees que Porsche cobra mucho por unos frenos cerámicos de carbono? ¿Unos $10.000 o $12.000? En este coche cuestan $30.000. Es una opción muy seria, pero las opciones siguen acumulándose. Esa madera de 2 tonos que me gustaba del salpicadero, Bentley la denomina Babona Veneer, con base de cerezo, y te cobran $5.200 por ella simplemente por añadir un poco de moldura de madera al salpicadero. Y todas las demás opciones son parecidas a esta y tienen precios iguales elevados, aunque si bajas por la lista encuentras mi opción favorita llamada Single Thin Fine Lines. Por esas finas líneas que creo que son las franjas decorativas del exterior del coche, Bentley solo cobra $240, lo cual es una ganga en realidad. Pero quizás la opción más disparatada de todo el coche sea la cámara de marcha atrás, que ahora era obligatoria por ley federal en todos los coches nuevos vendidos en Estados Unidos. En 2009 no era obligatoria, y si querías instalarla en tu Bentley te cobraban $2.500 por una cámara de marcha atrás, algo que ahora viene de serie en un Mitsubishi Mirage de $13.000. Ahora bien, hay algo interesante. Si miras en la pegatina del coche, la línea correspondiente a la cámara de marcha atrás, puedes ver que dice Reserving Camera to Sudden Nav Screen. Es decir, cámara de marcha atrás conectada a la pantalla de navegación. Pero ya os he enseñado un poco del interior y no hay ninguna pantalla de navegación. Entonces, ¿dónde aparece la imagen de la cámara de marcha atrás? La respuesta es que sí hay una pantalla en este interior, pero está oculta. Vas al techo, pulsas este pequeño botón con una I y una flecha apuntando hacia arriba y la pantalla del sistema multimedia se eleva desde el salpicadero. Permanece oculta boca abajo hasta que la necesites. Y una vez que la pantalla del sistema multimedia está arriba, puedes
puedes ver claramente que no es táctil. Es demasiado antigua y está demasiado lejos para poder alcanzarla. En su lugar se controla mediante un mando de distancia. El mando está situado en este pequeño bolsillo en el espacio para los pies del conductor, diseñado perfectamente para guardar el mando del sistema multimedia. También hay otro bolsillo del mismo tamaño en el espacio para los pies del acompañante, así que podéis compartir el mando si queréis. Pulsas los botones de este mando y puedes desplazarte por el sistema multimedia, aunque hay que señalar que esto es prácticamente solo un sistema de navegación. Todo lo demás, la radio y los controles, están en el conjunto de controles centrales. Así que la pantalla que se eleva sirve básicamente para la navegación y para la cámara de marcha atrás. Y ahora, otro detalle interesante del Brooklands. Este coche no tiene portavasos. Al parecer, Bentley consideró que no eran necesarios. En su lugar, tienes algunos elementos bastante inusuales en la zona de la consola central. Son estos reposabrazos, o al menos eso parecen, pero en realidad se pueden abrir. Abres el del lado del acompañante y tienes el teléfono Bentley, que es un pequeño teléfono de estilo antiguo con una pantalla pequeña y el logotipo de la B al lado de Bentley. Es una característica bastante interesante. Si abres el reposabrazos del lado del conductor, tienes un pequeño compartimento de almacenamiento y una pequeña pantalla que supongo que se utilizaba para el teléfono. Pero también tienes esta tarjeta que contiene información sobre los comandos de voz. Este coche probablemente fue uno de los primeros modelos de Bentley con un sistema de comandos de voz, y esta tarjeta estaba pensada para explicarte cómo utilizarlo para hacer llamadas u otras funciones. El otro elemento interesante de la consola central del coche es que cuando pliegas hacia atrás estos reposabrazos, tienes esta especie de pieza de madera enrollable. Si la deslizas hacia atrás, aparecen algunos elementos extraños. Uno de ellos son los controles de los asientos calefactados. Tiene 6 niveles diferentes de calefacción de los asientos. Muchos modelos de Volkswagen, Audi y Bentley tenían esto en aquella época. Siempre me pareció absurdo. ¿De verdad alguien puede notar la diferencia entre el nivel de 4 y el nivel de 5 de calefacción del asiento? Lo otro interesante es que en la parte trasera de esta zona de la consola central, con tapa enrollable, sí tienes una especie de pequeño soporte, pero puedes darte cuenta de que no está diseñado para vasos. En su lugar, creo que es un portapañuelos. Se supone que debes colocar una caja de pañuelos que encaje en este espacio y después dejar los pañuelos ahí para sacarlos cuando los necesites. Al parecer, Bentley consideró que un portapañuelos era más importante que un portavasos. Ahora, algunos otros elementos destacables, y vamos al cuadro de instrumentos para echarle un vistazo al cuentarevoluciones. Es inusual por su bajo régimen de giro. Podéis ver que llega hasta las 5.000 revoluciones y que la zona roja empieza alrededor de 4.500-4.600. Bentley diseñó este coche para que fuera lo más relajado posible, de modo que incluso si va a fondo y estuviera el motor trabajando demasiado, no vas a escuchar cómo ruge y alterar tu paz. El otro detalle que me parece interesante de la parte delantera del habitáculo es que después de gastar más de $400.000 no tienes techo solar. La idea era que si querías disfrutar del sol comprarías el Azure, que era la versión descapotable de este coche. Pero si querías un coupé, entonces tenías un coupé y no podías comprar un Brooklands con techo practicable ni de cristal. Ahora pasamos a los asientos traseros del Brooklands, y aunque normalmente es bastante difícil entrar en los asientos traseros de estos coches de 2 puertas, en el Brooklands es bastante fácil debido a su enorme tamaño. Básicamente, tiras de esta palanca situada en el lateral del asiento, empujas el asiento hacia adelante y este se desliza automáticamente hacia adelante al mismo tiempo. Entonces te deja una apertura bastante grande para acceder a la parte trasera, suponiendo que estés dispuesto a esperar, cosa que por supuesto yo estoy dispuesto a hacer. Una vez que estás en los asientos traseros, descubres que en realidad hay bastante que contar sobre esta zona. Normalmente, coches de 2 puertas tienen unos asientos traseros que parecen puestos ahí casi como una ocurrencia de última hora, pero no ocurre aquí. Para empezar, aquí atrás hay bastante espacio. E incluso con los asientos delanteros en su posición normal tienes bastante espacio como pasajero trasero en el Brooklands, debido a que este coche es súper largo. Pero además también es sorprendentemente lujoso aquí atrás. Por un lado, tienes la misma moldura de madera en los laterales de los asientos que en la parte superior de las puertas delanteras, incluyendo la B al lado de Bentley, justo en el centro, lo que añade todavía más a la experiencia de lujo. También tienes controles para los asientos aquí atrás. Estos pequeños interruptores situados en la consola central trasera permiten mover el asiento hacia adelante o hacia atrás, algo bastante sorprendente en los asientos traseros de un coche de 2 puertas. No estoy seguro de haber visto eso antes. Y debajo de los controles de los asientos tienes asientos traseros calefactados, 2 niveles, no 6 como delante, pero tener asientos traseros calefactados en un coche de 2 puertas
ventas de 2009 sigue siendo algo bastante importante. Por supuesto, otro lujo que tienes aquí atrás son las ventanillas eléctricas. Os he enseñado que si estás sentado delante puedes bajar todas las ventanillas a la vez, pero los pasajeros traseros también pueden bajar individualmente su pequeña ventanilla lateral. Puede parecer un poco extraño tener solo la ventanilla trasera bajada mientras la delantera está subida, pero en este coche es posible. Otra característica interesante aquí atrás en la consola central es que tienes otra de estas piezas de madera enrollables. En realidad es un cenicero para los asientos traseros. Se supone que debes echar ahí las cenizas y después puedes retirarlo fácilmente para vaciarlo una vez que esté lleno. Tienes esta especie de recipiente con aspecto de portavasos con el logotipo de la B, que en realidad es el cenicero. Y ahora continuamos saliendo del Brooklands y vamos a la parte trasera, donde hay algunos elementos interesantes. Uno de ellos es cómo se accede al maletero. Ahora bien, si el coche está abierto, hay un pequeño botón para abrir el maletero justo encima de la matrícula. Pero si está cerrado y quieres acceder al maletero, ya os he enseñado que la llave no tiene nada. Entonces, ¿cómo llegas ahí? Bueno, podéis ver el logotipo de la B al lado de Bentley, en la parte trasera por supuesto, pero hay un pequeño truco oculto. Puedes levantar la B y ahí es donde está la cerradura del maletero. Después simplemente introduces la llave, giras y puedes abrirlo. Bastante ingenioso. Una vez dentro del maletero, hay algunos elementos destacables que merece la pena mencionar. Probablemente mis favoritos sean los paraguas. Tienes dos paraguas independientes colocados en unos soportes específicos para ellos. Y por supuesto son paraguas Bentley con el logotipo y el color verde British Racing. También en el maletero tienes este estuche Bentley, una pequeña bolsa con cremallera, así que si vas a dejar aparcado tu Brooklands durante mucho tiempo y no vas a utilizarlo, puedes conectar este cargador a este pequeño cable del maletero y evitar que la batería se descargue mientras no conduces el Brooklands. Pero mi detalle favorito de la parte trasera no tiene nada que ver con el maletero ni con abrirlo. Está en el paragolpes trasero, porque fijaos en la ubicación de la cámara de marcha atrás y sí, es esta, justo en el centro del paragolpes trasero. Es muy evidente y parece ridícula. En los coches modernos todo el mundo la integra, por ejemplo, encima de la matrícula, fuera de la vista, pero Bentley no lo hizo así en el Brooklands. Simplemente es como una verruga en el paragolpes trasero, con una presencia exageradamente evidente para tratarse de una cámara de marcha atrás. Ahora damos la vuelta hacia la parte delantera del Brooklands, donde hay más detalles. Voy a empezar bajo el capó. Una de mis cosas favoritas en cualquier vano motor es esta placa que dice 6 and 3 Quarter Brooklands. Parece tan apropiado, tan perfecto, tan acorde con el coche. Por supuesto, Bentley no se refiere a esto como un motor 6.75 litros, sino como un 6 y 3/4. Ahora bien, como ya dije, este es un V8 biturbo de 530 caballos y 775 libras de torque. En aquel momento tenía más par que cualquier otro motor V8 de gasolina de la historia en un coche de este tipo, lo cual es bastante impresionante. Otro elemento que merece la pena mencionar aquí arriba es el emblema del capó. Sabéis que el logotipo de Bentley es esta B en el centro y las alas a los lados. El emblema del capó del Brooklands es una versión tridimensional de eso. Tienes una B con unas alas reales detrás. Es el intento de Bentley de crear una versión ornamental tridimensional de su conocido logotipo. Otra cosa sobre este emblema del capó es que está diseñado para retraerse en caso de accidente, así que si se produce presión o daños debido a un choque sobre este emblema, este se introduce en la parrilla. La intención es hacerlo más seguro para los peatones, así que si atropellas a un peatón, no se limita a clavarse como una lanza. Y por último, quiero hablar del diseño del coche porque me encanta. Este fue uno de los últimos grandes coupés de lujo de la vieja escuela. Rolls-Royce también fabricó por aquella época una versión coupé del Phantom. También un coche muy raro, pero estos fueron los últimos grandes coupés de lujo de la vieja escuela hasta que apareció el Breed años después. Ahora, me encanta el Breed, pero no tiene el mismo aspecto que un coche como el Brooklands. Este era tan discreto, simplemente no sabías que estabas mirando a menos que conocieras el modelo. Y entonces girabas la cabeza y te quedabas mirando con la boca abierta porque sabías lo caro, raro y especial que era este coche. Este coche realmente fue uno de los últimos de la vieja escuela y teniendo en cuenta los cambios y tendencias del mercado y el aumento de la popularidad de los SUV, dudo muchísimo que Bentley vuelva a fabricar algún día otro coupé de lujo de tamaño completo e insignia como este. Era un coche muy especial y en cierto modo el final de una era. Y así son los detalles y características del Bentley Brooklands. Ahora es el momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce.
Muy bien, conduciendo el Brooklands. Recuerdo que cuando salió este coche pensaba que era lo más increíble del mundo, y realmente lo era. Eran raros, eran especiales, pero había que saber de coches para reconocerlos. Simplemente parecía un coupé de lujo cualquiera, y era muy discreto. Y mucha gente preguntaba, ¿por qué comprarías un Brooklands cuando podrías tener un Continental GT? El Continental GT era más barato, más rápido y más potente. Era mejor, ¿verdad? Pero el Brooklands lo compraba un tipo de cliente muy concreto. Una estadística que escuché por aquella época decía que el cliente medio de un Continental GT tenía un patrimonio de $3 millones. El cliente medio del Arnage tenía un patrimonio de $30 millones. Y por supuesto, esto también se aplica al Brooklands, que es básicamente la versión coupé del Arnage. ¿Vale? ¿Y cómo es este coche en carretera? Pues es grande, y era la intención. Ya sabéis, en los años 30, 40 y 50, si eras rico, comprabas un coupé grande para mostrarle al mundo que tenías un Cadillac Eldorado, un Rolls Royce, un Bentley y todas esas cosas. Aquí dentro es muy cómodo, como cabría esperar, bonito, silencioso, la calidad de marcha es excelente, aunque no tanto como la de los coches de ultralujo modernos, de lo que los notarías en un Mulsanne nuevo, o en un Rolls Royce Phantom, o algo similar. En cuanto a la frenada del coche, los frenos están bien, pero aunque no os lo creáis, no diría que son mejores que eso. Este es un coche grande y pesado, y a pesar de esos frenos cerámicos de carbono de $30.000, parece que realmente están luchando para detener el coche si intentas frenar con fuerza. Pero la teoría detrás de los frenos cerámicos de carbono no es que tengan una mayor potencia de frenado, sino que disipan el calor más rápidamente, lo que significa que pueden mantener su rendimiento durante más tiempo. En cuanto a la dirección y el comportamiento, aquí es donde el coche empieza a perder realmente sus credenciales deportivas. Es rápido, tiene toda esa potencia, pero no se comporta como un coche deportivo. Es un coche grande, pesado y torpe, y realmente no han hecho demasiado esfuerzo por neutralizar esas características. No es un coche que valga $408.000 en dinero de 2009, es decir, básicamente $500.000, pero es una locura lo barato que se ha vuelto en relación con lo caro que era en aquel momento, y sigue siendo un coche bastante relevante. Sí, no tiene la tecnología más moderna, pero tampoco tenía la tecnología más moderna cuando salió por primera vez. Todo gira en torno al lujo, la opulencia y los materiales. Hay muy pocas unidades de estos coches. Es un coche especial y creo que tiene bastante encanto. Y así era el Bentley Brooklands 2009. Casi nunca veo estos coches, son tremendamente raros, solo 500 unidades para todo el planeta. Y resulta que el tipo de persona que se gasta $500.000 en un coche no quiere un enorme coupé de lujo que además es bastante poco práctico. Y de hecho, después de que este coche dejara de fabricarse, Bentley abandonó el segmento de los coupés insignia y no ha vuelto a él desde entonces. Pero es interesante poder echar un vistazo a este coche y analizar el Bentley insignia de hace ya 2 décadas. En fin, ahora es el momento de darle al Brooklands una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 54 de 100. El Brooklands supera al Ashore porque el Brooklands tiene más potencia y mejores prestaciones, pero ambos pierden frente al Arnage, que es más práctico. Aún así, son coches muy interesantes si te gusta el lujo de la vieja escuela.